Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso Herramientas de Microsoft Access nivel intermedio. Bienvenido, don Leonel, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Cecilia, Sandra, Paula, don Juan, a todos los que están presentes hoy día. Recordarles que ya está habilitado el módulo 2 del curso, donde están las cápsulas inductivas y el material complementario. Y recordarles también que la sesión anterior está en el módulo 1, ¿ya? Con un enlace directo hacia la plataforma YouTube para que puedan ver la clase para los que no asistieron, ¿ya? Así es que, sin más preámbulos, recuerden que esta clase está siendo grabada y posteriormente se subirá a la plataforma. Así es que, sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor don Leonel Carrasco para que comience esta clase sincrónica. Habilítame para compartir pantalla, Marcelo, por favor. Perfecto. Bien, profesor, ahí estamos. Ya, gracias. Bien, en el chat, ¿sí? En el chat dejé el archivo que es el mismo de la clase anterior. ¿Sí? Ahí lo tengo, se llama ejemplo base de datos, para que lo puedan descargar los que no lo entienden. ¿Sí? Los que no lo tienen lo pueden descargar. Ahí está ejemplo BBDD. Bien, este archivo lo tengo acá, ¿cierto? Yo ingreso a Access y al ingresar esta es la pantalla inicial de Access, recuerden, tengo el archivo ejemplo de bases de datos. Lo abro y inmediatamente me va a mostrar, recuerden, la barra de título arriba, luego la barra de menú. Dependiendo del menú que estoy, en donde estoy, me va a mostrar las cintas de opciones con las distintas categorías. Por ejemplo, acá estoy en inicio, tengo deshacer, vistas, portapapeles, ordenar y filtrar, etc. En el área de trabajo tengo un panel con todos los objetos, ¿sí? Puedo ocultar o mostrar ese panel. Y acá tengo esa flechita que me permite seleccionar qué objeto voy a visualizar. Si se dan cuenta, acá el tipo de objeto está activado y está activado todos los objetos de Access. Es decir, me va a ir mostrando tablas, consultas, lo que vaya creando acá. Hablamos de crear, entonces me voy a crear. El segundo objeto que tiene Access para trabajar son las consultas. ¿Sí? Entonces acá en fichero crear tengo consultas. Las consultas tenemos dos formas de crear, al menos. Una con asistentes, ¿sí? Y otra en vista diseño. Vamos a partir con la vista diseño. ¿Sí? Pincho vista diseño y arriba, se dan cuenta, me cambia el menú. Se habilita el menú diseño de consulta. ¿Sí? Y a la derecha se agrega un panel que dice agregar tablas. Si yo cierro ese panel, ¿sí? ¿Cómo lo puedo habilitar nuevamente? Acá, donde dice configuración de consultas, tengo el icono agregar tablas. Bien, en el diseño consultas tenemos dos partes bien claras. La parte de arriba, donde van las tablas que voy a consultar. ¿Sí? Y en la parte de abajo, ¿qué campos
voy a consultar. Entonces, como tenemos solamente la tabla colaboradores, le doy doble clic a esa tabla en el panel del lado derecho y me agregó la tabla acá a la consulta. ¿Sí? Y ahí tenemos todos los campos, ¿sí?, que tiene la tabla. Ahora, hay varias formas de traspasar los campos acá abajo. La más común que uno utiliza es el doble clic. Por ejemplo, si yo le digo ID empleado, doble clic, y lo llevo acá abajo. Si quiero el nombre, doble clic, lo llevo abajo. Puedo colocar los campos en distintos orden de columna. Por ejemplo, me interesa saber la fecha de nacimiento, doble clic. Luego me interesa saber el género, doble clic. El estado civil, doble clic. ¿Sí? La fecha de ingreso, doble clic. Me interesa por ahora la ciudad, doble clic. Y el sueldo base, doble clic. Bien, en Access existen consultas que las podemos definir en dos grandes grupos, ¿sí? El primer grupo son consultas de selección. Si ustedes se dan cuenta acá, donde dice tipo consulta, está activado la opción seleccionar. Es decir, es una consulta de selección, donde yo puedo ver datos, ¿cierto?, ordenarlos, aplicarles criterios, ¿sí?, criterios de filtro, por ejemplo, pero no realizo ningún cambio dentro de los datos. Es simplemente me sirve para seleccionar. Por eso se llaman consultas de selección. Y el resto de las consultas que están acá, al menos las crear tabla, anexar, actualizar, eliminar, corresponden al concepto de consultas de acción. Es decir, que ejecutan una acción que interviene datos de la tabla, ¿sí?, o modifica datos, o elimina datos, ¿sí?, o también crea un nuevo objeto tabla a partir de una tabla que ya existe. Bien, independiente de esto, de cuál tipo de consulta tengo, vamos a partir con seleccionar. En la parte de abajo tengo unas filas, el campo que estoy consultando, de qué tabla viene, lo puedo ordenar y acá en el ordenamiento, si tengo más de una columna ordenada, el criterio es de izquierda a derecha, ¿sí? Por ejemplo, si yo ordeno acá por género, ascendente, y luego por estado civil, también ascendente, cuando yo vea los datos, va a aparecer ordenado por género y dentro del género va a estar ordenado por estado civil, ¿sí? También tengo mostrar, y en este caso están todos los campos activados. ¿Qué significa? Que si bien yo puedo consultar un dato, un campo lo puedo tener en la consulta, lo puedo mostrar en el resultado o no, ¿sí? Y luego tengo varias filas de criterios, ¿sí?, donde filas hacia abajo maneja el conector lógico O, columnas hacia la derecha maneja el conector lógico I, ¿sí? Ahora, ¿cómo veo los datos? Acá, en la barra de herramientas, tenemos el botón de vista. Acá en resultados, tenemos el botón de vista. En este caso, como es una consulta de selección, yo no voy a intervenir datos, puedo
para ver los datos puedo ejecutar cualquiera de estos, hacer clic en cualquiera de estos dos iconos. En el ver, ¿cierto? Cuando le dije ver, se cambió ese botón a la vista contraria, que sería el diseño. Y también le puedo decir ejecutar. Como no está modificando datos, no hay problema, pasa. ¿Sí? Ahora, en términos concretos, las consultas de Access tienen tres vistas. Si yo pincho acá el botón ver, tengo la vista hoja de datos, que es donde veo la información. Tengo la vista diseño, que está más abajo, que es la vista actual, es donde yo estructuro la consulta, ¿sí? Donde digo qué campo voy a consultar, qué criterios voy a aplicar, etc. Y la otra vista es la vista SQL. Si yo pincho SQL, acá me va a mostrar la sentencia, ¿cierto? En el lenguaje de consultas de SQL me está mostrando cómo se va generando a partir del diseño de la consulta, se va generando automáticamente la consulta en SQL. ¿Sí? Bien, si quiero volver acá, pincho nuevamente el botón, la flecha del botón de vista, y me puedo ir a la vista hoja de datos. En la vista de hoja de datos me está mostrando todo el resultado, ¿sí? Estoy en la primera fila, por lo tanto abajo en el navegador de registros me dice que estoy en el registro 1 de 89. ¿Sí? Y ahí puedo avanzar, ¿sí? Y voy pasando de un registro a otro. Ahora, si quiero ver el diseño, voy al diseño. Si quiero ver los datos, vuelvo acá. Y se dan cuenta que está ordenado por género, y dentro del género está ordenado por estado civil. ¿Sí? Si vuelvo acá al diseño, podría ordenar por sueldo base, pero descendente, es decir, del mayor al menor. Si veo los datos, sigue estando ordenado por género. Dentro del género sigue estando ordenado por estado civil. Pero al igual género, igual estado civil, ahora me ordenó por el sueldo base de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, el ordenamiento acá es de izquierda a derecha. Vuelvo al diseño. También tenemos acá una fila que se llama criterios. ¿Sí? Por ejemplo, si en género, me paro ahí, y yo quiero que como resultado de la consulta me muestre solamente las personas de género F. Entonces acá me basta decir F. Hago clic fuera y automáticamente te coloca comillas. ¿Sí? Comillas simples. Si veo los datos, estoy aplicando un criterio. Es decir, le dije que en la columna género mostrará los F. ¿Sí? Bien, si vuelvo al diseño, podría seguir filtrando. Ahora, columnas distintas significa conector lógico I. Por ejemplo, si en el caso del estado civil coloco una S, hago clic fuera, en cualquier parte menos ahí, ¿qué le estoy diciendo acá? Que me filtre a los que son de género femenino y además son de estado civil S. Si lo veo acá, ahí me está diciendo abajo que son 7 registros. Es decir, hay 7 personas de sexo femenino cuyo estado civil es S. ¿Sí? Si vuelvo acá, puedo decir que sean de la ciudad de Arica. ¿Sí? Hago clic acá. Entonces le estoy diciendo acá que sean femenino y soltero y de Arica.
Y ahí me está diciendo que son 2 personas. ¿Sí? Si vuelvo a la vista diseño, podría colocar acá que sean, si se dan cuenta, en filas hacia abajo, ¿cierto? Obviamente, me aparece una O. Es decir, que cuando coloco criterios en filas distintas, el conector lógico que está trabajando entre las filas es el O. Si yo acá le digo D, y también de Arica, ¿sí? Fíjense, ejecuto los datos, y acá me está mostrando que hay 3 femeninos, hay un D femenino y hay 2 S femeninos. Pero acá me colocó M, y en el caso de M son todos D. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, muéstrame esta fila de criterios F y S y Arica, o esta fila de criterios. Y en la segunda fila coloqué solamente estado civil, ciudad. ¿Sí? Si quisiera que fuera solamente género F, tengo que especificar acá que es género F. Porque al no colocar un valor, me está trayendo por defecto todo, ¿sí? En esta columna. Ahora vuelvo a colocar acá, y ahí me está trayendo 3 personas cuyo género es F y cuyo estado civil es D o S, y que son de la ciudad de Arica. ¿Sí? Ahora, cuando uno empieza a trabajar con Access en criterios de consulta, uno se empieza a enredar a veces cuando empieza a colocar muchas filas. Entonces, ¿cómo lo haría sin colocar demasiadas filas? Voy a borrar este de acá, voy a borrar Arica y voy a borrar D. Y también voy a borrar S acá. Es bien sencillo. Le digo que sean género F y estado civil S, espacio O. ¿Sí? Y el conector lógico lo tengo que colocar dentro de la celda, espacio D. Y esto va a depender de la versión de Access y del idioma que tenga Access. Acá, si yo hago clic fuera, automáticamente me va a colocar los valores entre comillas y el conector lógico sin comillas. Entonces acá le estoy diciendo en una misma fila que tiene que ser este criterio y este criterio y ese criterio. Pero dentro de este criterio tiene que ser ese criterio o ese criterio. Entonces acá tengo lo mismo que tenía delante. Si le digo ver los datos, me está trayendo 3 personas cuyo género es F y el estado civil es SOD y que sean de la ciudad de Arica. Entonces acá tengo mi primera consulta con criterios. Me paro acá en la etiqueta, la voy a guardar, botón derecho, guardar. Y le voy a colocar consulta con criterios sencillos. Y acepto. La voy a cerrar. Bien. Se dan cuenta que acá, donde dice todos los objetos, me va mostrando las tablas, por un lado, y las consultas por otro lado. Me voy al fichero crear, en el grupo o categoría consultas, diseño de consultas. Y acá en el diseño de consultas, voy a agregar la tabla colaboradores con doble clic.
¿sí? Si quiero colocar acá, nuevamente, el ID empleado, puedo tomar varios campos, por ejemplo, el ID primero, luego la tecla Shift hasta departamento, y los puedo arrastrar y soltar acá abajo, ¿sí? Y ahí los bajé todos los que tenía seleccionados inmediatamente. Y voy a llevar finalmente el sueldo base. Entonces acá tengo como criterios, por ejemplo, yo quiero que me muestre un rango de sueldos. Entonces voy al sueldo base y también le puedo decir, en el caso del sueldo base, que sea mayor o igual a 1.000.000. Y ahí, al hacer clic, estoy diciendo, ¿sí?, que sea mayor o igual a 1.000.000. Si veo los datos, me voy a dar cuenta que acá, ojo, vuelvo al diseño, para que sea mejor, lo voy a ordenar solamente por el sueldo base, de menor a mayor. Y ahora puedo ver tranquilamente los datos y me voy a dar cuenta que el sueldo menor es mayor a 1.000.000, o al menos mayor o igual a 1.000.000. ¿Sí? Y ahí tengo el concepto de criterio en el sueldo base. Pero si tiene un rango, espacio y espacio, menor o igual 3.000.000, por ejemplo. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ahí, ¿qué le estoy diciendo acá? ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo? Muéstrame todos estos campos, además del sueldo base, donde el sueldo base sea mayor o igual a 1.000.000 y además menor o igual a 3.000.000. Si yo veo los datos, mayor o igual a 1.000.000, acá me dice que son 42 registros. Si yo voy a ver el último, es menor a 3.000.000. ¿Sí? Menor o igual a 3.000.000. Entonces, tenemos acá que podría colocar también un conector lógico I dentro de la celda. ¿Sí? Ahora, si quiero optimizar el manejo, y al menos, no sé, tengo problema en el teclado de encontrar la simbología, podría colocar acá, como es un rango, podría decir, ok, entre 1.000.000, espacio y espacio 3.000.000. ¿Sí? Y al hacer clic, me va a mostrar, si se dan cuenta, el I en mayúscula. Yo veo los datos y lo mismo, 42 registros, ¿sí? Y no hay ningún sueldo menor a 1.000.000 ni mayor a 3.000.000. Entonces acá tenemos que dentro de los criterios, en una celda yo puedo utilizar los conectores lógicos y o también el enunciado entre, que es para un rango, tanto alfabético como numérico. O sea, yo puedo colocar entre A y C y me va a mostrar, si fuera un texto, me va a mostrar los que comienzan con A hasta los que comienzan con C. ¿Sí? Bien. Si sigo aplicando acá, le voy a colocar que no sean solteros, por ejemplo. Sacar el estado civil, ¿cómo le puedo colocar? No sea distinto, ¿sí? A ese. Si hago un clic, ahí me colocó distinto a ese. Si veo acá, ya hay 27. ¿Por qué? Porque aparte de filtrar en un rango, en el caso del sueldo, estoy filtrando por estado civil distinto a ese. Y ese distinto a ese
es menor-mayor. Pero también podría decirle acá negado. Vamos a ver si en esta versión me resulta el negado. AS. ¿Sí? Y si se dan cuenta no me resulta, ¿por qué? Porque lo dejó en, entre comillas, todo. Y el negado acá podría ser no. Espacio S. Tampoco. Entonces, le diría not. S. Hago clic. Y ahí fíjense. El negado en esta versión, en versión anterior es not, negado, y en esta versión es no es S, que sería el distinto. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la versión que tengan ustedes, normalmente desde la versión 2003 en adelante va cambiando. En una versión aparece una, en la otra desaparece y en una siguiente vuelve a aparecer el mismo concepto. Entonces, si en tu versión no es negado y tampoco es not en inglés con una T, sería no es S. Si yo veo los datos, ahí me va a mostrar nuevamente las mismas 27 registros. ¿Sí? Entonces, si vuelvo acá, me va a colocar todos los que no son S. Y acá podría seguir trabajando, ¿cierto? Que sean de la ciudad, del departamento, todos menos finanzas. Entonces yo le digo, no es, da lo mismo si lo escribe en mayúscula o minúscula, no es finanzas. ¿Sí? Y al hacer clic abajo, se ajusta automáticamente minúscula mayúscula, y le digo, ok, muéstramelo, y son 23. ¿Qué cosas? Y acá la lectura es que me va a mostrar todos estos campos donde, y también el criterio parte de izquierda a derecha. Aunque yo coloqué primero acá a la derecha, cuando ejecuto empieza a leer de izquierda a derecha. Es decir, me muestra todos los que son distintos a ese, y que son distintos a finanzas, y que el sueldo está entre 1 y 3 millones. Al igual que el ordenamiento, los criterios también los va leyendo de campos, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar, a guardar esta consulta, y le voy a colocar consulta sencilla, consulta con criterios sencillos combinados. ¿Por qué? Porque tengo mayor igual, distinto, etcétera, ¿sí? Y ahí lo hicimos de varias formas. Si yo acepto, ahí tenemos la segunda consulta. Bien, voy a cerrar esta consulta. Ahora, en Access existe un concepto que uno lo utiliza mucho en formularios después, ¿sí? Que es una consulta con parámetros. Entonces acá me voy a crear, ¿sí? Y le digo diseño consulta. Ahora, voy a bajar a cargar la tabla colaboradores. Voy a bajar el campo ID empleado, el nombre, el género, el estado civil, la ciudad y el sueldo base. ¿Sí? Entonces, acá podría ver los datos y me está mostrando. ¿Sí? Voy al diseño. Cuando voy a grabar esta consulta, y le voy a colocar mi primera consulta, mi primera
consulta con parámetros. ¿Sí? Bien, ojalá cuando uno trabaja en bases de datos, yo comencé a trabajar con bases de datos en el año 84 más o menos, 83, 84. Ahí perdí la acentuación, la tilde en general. ¿Por qué? Porque acá uno acostumbra a trabajar en los objetos, tanto en los campos mnemotécnicos, ¿cierto? Y en los objetos uno no coloca acento. Y en la programación tampoco. Entonces acá, si se dan cuenta, yo coloco todo sin tilde. Le debo aceptar. ¿Cuál es la idea de los parámetros? ¿Sí? Si yo cierro esta consulta, ¿cuál es la idea de una tabla con una consulta con parámetros? Que los criterios sean flexibles. Es decir, que cuando yo abra la consulta o ejecute la consulta, me pide ingresar el criterio. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero hacer una consulta por ciudad y sueldo. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ver los datos, si me voy al diseño, podría colocar acá los criterios. Pero si los criterios que coloque ahí, grabo la consulta, van a estar estáticos, van a estar fijos. Entonces yo quiero que esos criterios sean dinámicos. ¿Sí? Entonces para eso creo un parámetro. Hay dos formas de hacerlo, a través de acá de parámetros. ¿Sí? Pero por ahora yo voy a enseñar la forma más fácil. Y es, por ejemplo, yo dije en ciudad. Uno coloca acá un texto, que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ingrese ciudad a consultar. ¿Sí? Perdón. Corchetes. Acá, ahí me había faltado el corchete. Cuando yo defino un parámetro, los Access va a identificar que es un parámetro cuando ve algo entre corchetes. Entonces, como yo no coloqué nada entre corchetes, está entendiendo que en ese campo ciudad me va a ejecutar un parámetro. Y dentro de ese parámetro, dentro de ese corchete, yo puedo colocar cualquier texto. Ingrese ciudad a consultar. Y cierro corchetes. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo acá, si yo grabo la consulta y la cierro, cuando le dé doble clic para abrir la consulta, me va a mandar el parámetro. ¿Sí? Introduzca el valor del parámetro, ok. Y este es el texto con el cual yo estoy definiendo una señal al usuario que acá debe ingresar algo referente al campo ciudad, porque el usuario no va a ver acá qué campo es. Por eso entre corchetes va un texto descriptivo de lo que es el campo que estoy filtrando. Si yo coloco acá Santiago, ¿cierto? Es lo mismo que en esa celda hubiese colocado en la fila de criterios, en la columna ciudad, hubiese colocado Santiago. Si acepto, y acá me filtró todos los de Santiago. Si yo voy a ver el diseño de la consulta, ¿sí? Vista diseño, acá no coloqué Santiago. ¿Sí? Simplemente fue un filtro. Si veo los datos, me va a pedir nuevamente, por ejemplo, si coloco Arica, ¿sí? Y acepto, me va a mostrar los de la ciudad de Arica. Es decir, el criterio no lo estoy dejando fijo en la consulta, sino que dinámico. ¿Sí? Entonces yo acá tengo el resultado, puedo
guardar esto como está en este momento, ¿sí? Podría tomar el resultado de esta consulta y mandarla a Excel, por ejemplo, ¿sí? Le podría decir acá, exportar a Excel, ¿sí? Y ahí me está diciendo que me la va a mandar a Excel con ese nombre, ¿sí? La está mandando a mis documentos como nombre de primera consulta, le digo aceptar, ingresa ciudad, nuevamente Arica, le digo aceptar, y ahí le digo cerrar y ya me tiene que haber mandado acá a documentos, ¿sí? Mi primera consulta con parámetros, ahí está, doble clic. Y acá me trajo todo lo que son de Arica, ¿sí? Entonces, esa es la idea cuando yo trabajo con parámetros. Vuelvo acá, voy al diseño de la consulta, al ir al diseño automáticamente borra el criterio, porque el criterio es volátil, es decir, no está quedando grabado en ninguna parte, ¿sí? Entonces, acá voy a combinar una consulta de parámetros de ciudad y sueldo. Pero en el caso del sueldo yo quiero un rango que también sea volátil. Entonces voy a empezar con el entre, corchete, ingrese mínimo o ingrese sueldo menor, cierro corchete, espacio y espacio. ¿Por qué? Porque comencé con el entre, ¿sí? Ahí dije entre, es decir, estoy usando un enunciado para obtener un rango. Entonces, el inicio del rango lo coloqué con un parámetro y el texto del parámetro le puse ingrese sueldo menor. Ahora, el límite superior del rango también lo voy a ingresar con un parámetro, ¿sí? Corchetes, y acá ingrese, da lo mismo si en mayúscula o minúscula, ingrese sueldo mayor. Cierro acá. Entonces, si nos damos cuenta, tengo en esta columna, tengo entre parámetro ingrese sueldo menor, cierro parámetro, y parámetro ingrese sueldo mayor, cierro parámetro. Pero esto también viene anidado, ¿cierto?, con un i en la columna ciudad. Si yo guardo acá, ¿sí?, y cierro, le voy a decir acá, doble clic a la consulta, ingrese ciudad, Santiago. Acepto. Me pide ahora el parámetro del sueldo menor. Le voy a colocar 1.000.000. Acepto. El sueldo mayor, 2.500.000. Acepto y ahí me muestra que tienen que ser de esa ciudad y mayor o igual a 1.000.000 y menor o igual a 2.500.000. Entonces, acá tengo una consulta con parámetros, ¿sí? Entonces, si me voy a la vista de diseño, al ir a la vista de diseño ya los criterios que yo ingresé por teclado se fueron, son volátiles, ¿sí? Entonces, les voy a dar una tarea, unos 3 minutitos, para que ustedes a esta misma consulta, ¿sí?, le agreguen un parámetro de género y estado civil, que me permita agregar o seleccionar mediante teclado el género y también mediante teclado el estado civil.
¿sí? Y hay 2 minutitos, no 3, 2, para que lo resuelvan y continuamos. Recuerden que estoy atento a las consultas que puedan ir haciendo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Disculpa, me pude integrar recién. El archivo este de colaboradores lo pusiste a disposición En en... el chat, Ay, ¿por qué no, yo no lo veo? Qué raro. ahí está, ¿En el chat de esta conversación? correcto. Ay, ¿por qué no lo veo yo? Ay, qué raro. Deja adjuntarlo de nuevo. Llama ejemplo de BBDD. No, eso está bien, pero no aparece en mi chat. No sé por qué. Ah, pues cuando uno se integra después, no aparece el chat No, anterior. claro, porque por tiempo. Pero te lo voy a cargar de nuevo, dame un segundito. Sí. Claro, es que la vez anterior estaba y se me salió y después parece que ahí tampoco lo cargaste la vez anterior, ¿no? Sí. No, también lo cargué ahora. Ah, ya. Dame un segundito, ya. Acá lo voy a cargar. Entonces, déjame volver acá a la reunión. Chat. Lo voy a compartir de mi ordenador. Ejemplo BBDD. Ahí quedó cargado. Ahí lo puedes revisar. Ahora sí, gracias. Dale. Bien. Entonces acá, en género, como no tengo ningún criterio compuesto, simplemente un igual, y como es un texto, no necesito colocarle el igual, lo va a asumir automáticamente, internamente. Entonces le coloco acá simplemente el parámetro con corchetes, ingrese el género, cierro parámetro, es decir, cierro corchetes, y en el estado civil exactamente lo mismo. Corchetes, ingrese estado civil. Y cierro corchetes. ¿Sí? Entonces ahora voy a grabar y cierro la consulta, y si yo la doble clic para abrir esa consulta, me pide ingrese género, voy a colocar F, acepto, estado civil C, acepto, ciudad Santiago, acepto, sueldo menor 500.000, acepto, sueldo mayor 3 millones. ¿Sí? Y ahí me está diciendo que hay 2 personas que cumplen con ese criterio, con todos los criterios que yo anoté. Que sean F, Estado Civil C de Santiago, y el sueldo entre 500.000 y 2.500.000. Ahí están. Es el empleado 1001, que es Susana Becerra, y 1070, que sería Alejandra Román. ¿Sí? Si yo cierro acá,
los criterios ya se fueron. Por eso es importante cuando uno va a tirar estos dados a algún lado, decirle acá, botón derecho, exportar si lo quiero exportar, ¿sí? O si quiero ejecutar la consulta, abrir, y ahí me va a dar los parámetros. Por ejemplo, que sea M, que sea S, 0 en el mínimo y en el máximo 3.500. ¿Sí? Sueldo mayor, ahí ya me equivoqué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me faltó algo. Si yo cancelo, no pasa nada. Nuevamente, botón derecho abrir, M, S. Si acá le doy un enter sin colocar nada, igual está trabajando el parámetro. Simplemente no coloqué filtro en la ciudad. Sueldo 0 y mayor 3.500.000. Y no hay nadie, ¿sí? En apariencia. Si le doy doble clic nuevamente, voy a cerrar acá, doble clic, genero M, F, Santiago, 0, 3.500, ¿sí? Si voy a ver el diseño, acá le dije ingrese sueldo, ingrese género, ingrese estado civil, ingrese ciudad, ingrese sueldo. Menor. Si le digo ejecutar, voy a nuevamente M, S, Santiago. Si coloco un peso y el sueldo mayor 3.500, ahí me está mostrando, eran 4. ¿Sí? En el caso de el entre, tiene que ser distinto a 0. ¿Sí? Si fuera mayor o igual, podría haberle dicho 0. Pero como usé el entre, tiene que ser distinto a 0. Bien, cierro y tenemos los filtros con parámetros. Ahora, hay otro tipo de consulta que también es de selección. Si le digo crear, me voy a un diseño de consulta y son consultas de totales, en donde yo también puedo aplicar criterios y parámetros, obviamente. Las consultas de totales son como los subtotales en Excel, ¿sí? Donde puedo bajar un campo, por ejemplo, acá en agregar tabla, me tiene cargado consulta, pincho tablas, para que me muestre las tablas que tengo, en este caso colaboradores, doble clic. La consulta de totales son consultas de resumen, ¿sí? Donde yo puedo bajar un campo criterio, por ejemplo, departamento, doble clic. Y luego puedo bajar campos de resumen. Cuando hablamos de resumen, son campos que puedo contar, promediar, sumar, etc. ¿Sí? Yo puedo contar cualquiera de estos, pero promediar o sumar son solamente los que tienen números. Por ejemplo, el sueldo base. Le doy doble clic y me va a bajar abajo sueldo base. ¿Cierto? Valga la redundancia. Si doble clic nuevamente, me vuelve a bajar sueldo base. Doble clic, doble clic, doble clic.
Lo tengo 5 veces. ¿Sí? Si veo lo que me está arrojando, es cada uno de los departamentos que hay, pero en relación al registro, es decir, me está bajando los 89 registros. Si vuelvo al diseño, la consulta de totales, que está acá al lado de los parámetros, cuando yo pinche totales, me va a agregar una fila acá abajo. Si pincho totales, me agrega la fila total. ¿Sí? Ahí está la fila total. Y me muestra para cada columna un conjunto de funciones. La primera es agrupar. ¿Sí? Por lo tanto, todos aparecieron en agrupar. Entonces, agrupar significa que va a dejar en una misma fila todos los elementos iguales. Una sola fila para los de computación, una sola fila para los de ventas, etc. Si yo veo los datos, claro, me está dejando comercio exterior, pero no en una fila, varias filas. ¿Por qué? Si yo vuelvo acá, sigue la misma lógica del ordenamiento, que ordena de izquierda a derecha, ¿cierto? Acá lo mismo, si estoy agrupando por departamento y dentro de un mismo departamento está agrupando por sueldo, y esos sueldos distintos, por lo tanto, por cada departamento me va a subagrupar por cada sueldo que hay. Yo no quiero que agrupe los sueldos. Quiero contar. Cuenta. Quiero ver cuántos sueldos hay por departamento. Además, en la siguiente columna, los quiero sumar. Además, en la siguiente columna, quiero mostrar el promedio. En la siguiente columna, quiero mostrar el máximo. Profesor, ¿y si yo quisiera mostrar los 10 los 10 máximos? Ya, eso no es acá, pero luego lo podemos visualizar. Entonces Ok. acá, ¿cierto? Si te das cuenta, te dice agrupar por sueldo base y quiero mostrar el mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? En los totales. Primero agrupo por el campo criterio, por el campo con el cual quiero tomar como criterio para subtotalizar o totalizar. Y luego voy colocando las funciones que corresponden. ¿Sí? Entonces acá, si yo voy a la vista ver, ahí me está mostrando, ¿sí? Doble clic, me está mostrando qué cosa, que hay un departamento en blanco, es decir, hay un sueldo que no está definido su departamento. Ese sueldo suma eso, promedia eso, es el mínimo y el máximo, es decir, el mismo sueldo. Luego, ¿sí? Por departamento, ¿cuántos sueldos hay? Hay 15 en comercio exterior. Esta es la suma. Y esta es el promedio. ¿Sí? Y esta es el máximo y este es el mínimo. Entonces acá tengo bastante para cada uno de los departamentos. ¿Sí? Puedo tener acá que en venta tengo 24 sueldos. En total son 60 millones. Y en promedio, 2.532.000. Me faltó no tiene la mediana por defecto en el listado de funciones, ¿sí? Pero me muestra el promedio máximo y el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Ahora, si vuelvo al diseño, botón derecho, vista diseño, acá ya me está mostrando todo, ¿sí? Cómo construir esto. Voy a guardar
¿sí? Y le voy a colocar acá consulta totales sencilla. ¿Sí? Ahora, voy a cerrar esta consulta y voy a crear una nueva consulta. Diseño consulta. Voy a bajar, cargo la tabla colaboradores y dentro de la tabla colaboradores voy a bajar el departamento nuevamente. Pero ahora voy a bajar 2 veces el campo nombre. ¿Sí? Además del sueldo base. ¿Sí? Y el sueldo base solamente lo voy a dejar una vez. Entonces, si yo pincho totales, recuerda, siempre voy a agrupar, normalmente yo coloco el campo de agrupamiento el primero a la izquierda, para que se vea ordenado. ¿Sí? Luego, lo que estoy diciendo es que voy a agrupar por departamento, pero en el caso nombre, voy a colocar el primero. Y en el caso nombre, el segundo, voy a colocar la expresión último. Y en el caso del sueldo, voy a colocar la suma. Entonces, ¿qué me estaría mostrando ahí? Si veo los datos, ¿cuál es el primer nombre que está anotado? ¿Sí? Acá dice Leonel, no tiene registro, ¿sí? Luis Pérez. Pero, por ejemplo, en comercio exterior, el primero que está en comercio exterior es Augusto Ester. El último que ingresó es Beli Jorge. Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá me está mostrando eso, porque yo puedo eliminar esa fila. ¿Sí? Acá en la consulta, en esta consulta no, pero podría eliminar esa fila para que no me genere problemitas. No la voy a considerar en el resumen, simplemente voy a leer que acá por departamento me está mostrando el primer elemento que hay. Ahora, esto es importante porque fíjense acá una cosa. Voy a guardar esta consulta. Le voy a colocar consulta totales 2. ¿Sí? Y acepto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a la tabla colaboradores. ¿Sí? Y acá, ¿por qué me está mostrando Leonel, ¿sí? Y Luis Pérez? ¿Sí? Porque son los dos que están sin departamento. Entonces, para que no me genere conflicto, selecciono y botón derecho, pero al botón derecho me va a eliminar solamente el que tengo seleccionado. Le digo que sí, queda en el último, botón derecho, eliminar. ¿Sí? Ahora, si ese campo es el ID, por lo tanto, si yo veo la tabla en diseño, me está diciendo que el ID no tiene clave principal. ¿Ya? Lo voy a cerrar. Voy a cerrar esta consulta para que me deje trabajar con la tabla colaboradores. Abro la tabla colaboradores. Y me voy al diseño de la tabla colaboradores. Y sí, efectivamente tiene el ID. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la tabla colaboradores
el ordenamiento natural es este. Está ordenado así. Entonces, cuando vaya a buscar el primero, ¿sí? Voy a cambiar los nombres, ¿eh? Voy a colocar las fechas de ingreso. Entonces me voy a la tabla consulta sencilla 2, me voy al diseño, voy a eliminar los nombres. ¿Sí? ¿Cómo elimino? Tomo la columna arriba, si quiero más de una, arrastro, y luego suprimo. Eliminé los nombres, pero voy a bajar la fecha de ingreso 2 veces. Y en la primera, le voy a colocar la expresión primero, y en la siguiente la expresión último. ¿Sí? Entonces, grabo y veo los datos. Entonces, en comercio exterior, la primera fecha de ingreso me dice que es el 10 del 2015. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Si yo abro la tabla colaboradores, ahí, comercio exterior, yo empiezo a buscar acá cómo está ordenado, comercio exterior. ¿A dónde está el departamento? Ahí está, empiezo a buscar comercio exterior. ¿Dónde está? Tiene que estar más arribita. Comercio exterior. ¿Sí? Pero acá me está diciendo que es... ¿Hay algún comercio exterior más arriba o no? Acá está. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el primero? De acuerdo a cómo está ordenada la tabla, ¿sí? Y se supone, ojo, también acá se subentiende que cuando uno trabaja con este tipo de bases de datos, de ingreso, el ingreso normalmente es cronológico. Por ejemplo, si yo facturo, la primera factura puede ser hoy a las 1 de la tarde, la siguiente factura va a ser después de la 1, ¿cierto? Y si mañana va a ser después de hoy. Entonces, se va entendiendo la idea. Pero acá lo que está haciendo, me está diciendo que este es el ordenamiento, este es como viene la base, ¿sí? O como la toma cuando yo le aplico la ID, que debiera ser lo correcto. Entonces me está diciendo que en comercio exterior el primero que hay es yo lo ubico acá, y me está diciendo que la primera fecha de ingreso fue el 10 del 15. Es decir, ok, está correcto. Si voy a ver la última me dice que es el 26 del 7 del 2018. Entonces busquemos. La última sería comercio exterior, comercio exterior. Entonces, ¿cómo lo hago? Para que me sea más rápido. Me voy acá y le digo, muéstrame solamente los de comercio exterior. Y ahí efectivamente me está mostrando que la última fecha de ingreso es 26 del 7 del 2018. Entonces lo que hace la función primero y último va, y como viene por default ordenada la base, más aún si tiene un ID que me está ordenando de esa manera cronológica, ¿cierto? Me va a mostrar el primero que hay secuencialmente y el último que hay secuencialmente. En este caso, como yo le dije, departamento, ¿cierto? Me va a mostrar por departamento. Si yo voy al diseño y saco departamento, lo saco, ¿sí? Y veo los datos, me está diciendo que la primera fecha es el 18 del 3 del 2019 y la última el 9 del... Pero no, porque está ordenando ahí, está agrupando por sueldo, ¿sí? Entonces acá voy al diseño nuevamente, voy a sacar ese sueldo, ¿sí? Pero acá no está agrupando. Si veo los datos, me está mostrando datos que no la primera fecha de ingreso, el 18 del 3 del 2019. Y tú dices la última, el 9 del 5 del 2018. Entonces, si tú vas a comparar acá, a los datos, si le digo seleccionar todo,
¿Cuál es la primera que hay? Efectivamente, cronológicamente, acá me está diciendo que ingresó uno el 2000. ¿Pero por qué? Porque como yo dije, está con el ID. Entonces el ordenamiento que tiene acá es el ID. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está buscando? A partir de esa columna, como está ordenado por default acá, que es el ID. Y la última, da lo mismo, ¿cierto? Sería la última que está secuencialmente acá en la base de datos, es el 9 del 5 del 2018. Entonces, claro, uno al leer los datos, dice, oye, no, pero no puede ser la primera fecha de ingreso a la empresa, claro, no me está mostrando la primera fecha de ingreso de la empresa, sino que me está mostrando la primera fecha de ingreso que hay en el listado. Y la primera fecha de ingreso que hay en el listado es esa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está primero esa? Lo más probable, ¿cierto?, que no tenía ID y le dimos una ID posterior al ingreso de los datos. O ordenamos alfabéticamente por nombre y luego le asignamos el ID. Pueden haber muchas respuestas. Pero lo que hace el primero y el último va a buscar, como está ordenada la base, ¿sí?, va a buscar el primero que hay secuencialmente y el último que hay secuencialmente. Entonces la voy a cerrar, no voy a guardar los cambios. ¿Sí? Voy a cerrar esta, tampoco voy a guardar los cambios. Bien, va quedando, voy a crear diseño consulta. Entonces ya sabemos que la consulta de total es, tú vas a un campo por el cual agrupas y luego los campos por los cuales vas a resumir con alguna función. Y hay otra consulta que está acá, que se llama general. ¿Sí? Y esa consulta se llama consulta de tabla de referencia cruzada. Bien, es bastante sencilla. ¿Sí? Es bastante sencilla y está en el contenido. Por lo tanto, vamos a ver un par de ejemplos. Voy a bajar acá la tabla colaboradores, la voy a cargar. Y voy a bajar 3 campos. Ciudad, departamento, sueldo base. Entonces, si te fijas, acá tengo ciudad, departamento, sueldo base. Si te fijas, tengo totales, ¿cierto? Ya la vimos. Pero acá tengo general. Si yo pincho general, me va a agregar 2 filas. Acá, a la cuadrícula QED. Voy a subir un poquito. Ya me agregó la fila total, que es la misma que tiene acá de totales. Exactamente lo mismo. Pero, además, me agrega una fila que se llama tabla de referencia cruzada. Fíjate, yo quiero agrupar por ciudad, quiero agrupar por departamento y quiero sumar el sueldo base. ¿Sí? Cuando hablamos de una tabla de referencia cruzada es como una especie de pivot. Es un pivot. ¿Sí? Es como una tabla dinámica en Excel. Pero ojo, acá es mucho más estática. ¿Sí? Te va a mostrar el cruce solamente. ¿Cómo obtengo el cruce? Yo le estoy diciendo agrupa por ciudad y departamento. Y el cruce lo obtengo acá, en la referencia cruzada. Si yo pincho ahí, me va a mostrar 4 posibilidades. La última dice sin mostrar. Pero las 2 primeras me dice cómo quiero dejar encabezados de fila o de columna. Si yo le digo de fila, va a colocar Arica, Santiago, Temuco. Una fila hacia abajo, ¿cierto? En el fondo me va a mostrar 3 filas. En el caso del departamento, le digo agrupar por
encabezado acá, no es agrupar, sino ya está agrupado, encabezado de columna. Entonces, por cada departamento ordenado alfabéticamente de izquierda a derecha, me va a dejar una columna. Y como el sueldo lo está sumando, le digo que el sueldo, en la fila de tabla de referencia cruzada, le digo que el sueldo es un valor. ¿Sí? Entonces, tengo dos campos de texto por los cuales voy a utilizar como criterio. Por lo tanto, ambos van agrupados. Uno lo dejo como encabezado de fila, el otro como encabezado de columna. Y un tercer campo que es el que quiero resumir, ¿cierto? Mediante la suma, el promedio, etc. En este caso es la suma. Y le digo que defino ese, en la tabla de referencia cruzada, es el valor. Es lo que va en el cruce de la fila y la columna. Y si veo los datos, ahí tengo, ¿sí? Ordenado alfabéticamente de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de arriba hacia abajo, acá tengo, me dice que en Arica está tanto, ¿sí? En computación tanto, en finanzas tanto, en logística tanto, en ventas tanto. Y así para cada uno de los departamentos. Bien. Vuelvo al diseño. Acá le dije tabla de referencia cruzada, ¿cierto? Seleccioné ciudad y departamento, además del sueldo base, agrupé ciudad-departamento, sumé el sueldo base y encabezado de fila 1, encabezado columna el otro. Si quiero invertir, porque no me gustó cómo se vio, le digo acá encabezado columna y acá encabezado de fila. Puedo cambiar acá, no hay ningún problema. Si vuelvo a ver los datos, acá ya me está mostrando por departamento, ¿cierto? ¿Sí? Y tengo la primera consulta. Ahora, voy a grabar esta consulta. Consulta referencia cruzada. Y podría aceptar, y ahí tengo ya la primera tabla de referencia cruzada. Y se dan cuenta que el dibujo es distinto, me está mostrando una especie de pivot, donde la fila y la columna están con azul y el valor está en blanco. ¿Sí? Bien, vamos a mostrar el último ejemplo de una tabla de referencia cruzada. Voy a crear, pero la voy a mostrar a través del asistente. Porque dijimos que las consultas las puedo crear a través de la vista de diseño o de un asistente. Si yo pincho asistente, se dan cuenta que tengo asistente para consultas sencillas, pero también tengo un asistente para tabla de referencia cruzada, que es la que acabamos de ver. Le digo aceptar. Y el asistente me va pidiendo lo mismo que hice en el diseño. Me va pidiendo qué tabla quiero trabajar. Tabla colaboradores. Siguiente. Me pide qué campo quiero dejar como fila. En este caso, el cargo. Podría ir a buscar acá. Tengo cargo, ahí está el cargo. Acá me aparece la botonera, lo traspaso. ¿Sí? Le digo siguiente. Ahora me pide columna. Voy a seleccionar género. Pero acá no me pide traspasar, simplemente selecciono y ya lo asume. Si se dan cuenta acá, género 1, género 2, género 3. Siguiente. Acá me pide el campo de cruce, que va a ser el sueldo base. ¿Y qué quiero hacer con el sueldo base?
quiero sumar. ¿Sí? Pero fíjense acá, me dice, desea resumir cada fila y hay un ticket ahí. Sí, incluir sumas de filas. ¿Ok? Pongan ojo a eso. ¿Eh? Le digo siguiente. Y acá los asistentes siempre terminan con esto, con cómo quiero ver la consulta, si ver los datos o modificar el diseño. Yo quiero ver los datos. ¿Sí? Y el nombre le voy a colocar arriba, no con el mismo nombre que me ofrece, colaboradores, tabla de referencias cruzadas, y le digo finalizar. ¿Se acuerdan que yo les dije que ustedes tenían que colocar atención? ¿Sí? Acá no hay programadores femeninos. ¿Sí? Sé que no hay porque no hay sueldo. A lo mejor hay personas en práctica, no sé, pero no tienen sueldo asociados los programadores femeninos. Pero cuando les dije, fíjense que me da una posibilidad de obtener resumen por filas, es esa columna. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está resumiendo? La fila. Me está diciendo que los analistas, sumado el 1.667.000 más 6.644.000, me da aproximadamente 8.312.000. ¿Sí? Si voy a la vista de diseño, acá está el encabezado de fila. Ahí está. Ahí está el valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace acá? Agregó, si se dan cuenta, acá está el cargo, encabezado fila, el género, encabezado columna, el sueldo base me está de la tabla de colaboradores sumando, pero me lo dejó como encabezado de valor, solamente valor. Pero acá me colocó la tabla de colaboradores, el sueldo base, ¿cierto? Como suma, ¿sí? Y encabezado de fila. Es decir, me agregó una nueva columna en el diseño donde yo puedo seleccionar. Y eso, si yo abro la otra, podríamos agregarla acá. ¿Sí? Bien. Voy a ver los datos y ahí tengo el encabezado. Cargo, total sueldo, FM, ¿cierto? Y por filas tengo cada uno de los cargos y tanto la suma total como la suma por género. ¿Sí? Y esa es una tabla de referencia cruzada. Bastante sencilla, bastante buena. ¿Sí? Lo que yo hago normalmente acá, tomo la tabla completa, le digo copiar, me voy a Excel, agrego una hoja y le digo pegar. Y ahí tengo los valores. ¿Sí? Así de fácil cuando uno quiere trabajar con Access y tomar inmediatamente los valores y llevarlo a Excel, por ejemplo. Bien, para la próxima sesión vamos a ver un poquito más de consultas que nos quedan acá. Por ejemplo, si me voy a cerrar esta consulta, guardar los cambios sí, cerrar esta. Si me voy a crear un diseño consulta. Acá tenemos, voy a tomar acá tablas, colaboradores. Si yo quiero bajar todos los campos rápidamente, en el asterisco, le doy doble clic. Y ahí me bajó, pero se ve como una sola columna. Si yo veo los datos, me está mostrando todas las columnas. ¿Sí? Pero yo quiero saber todos los que ganan menos de 1.000.000. ¿Cómo agrego el parámetro acá?
Simple. Tengo que agregar nuevamente sueldo base. ¿Sí? Y ahí le coloco menos 1.000.000. ¿Sí? Si yo veo los datos, me está diciendo que son estas personas. Ok. Yo quiero tener un histórico. Ahora, esta es una consulta que ejecuté hoy día y hoy día quería saber cuáles eran las personas que ganaban menos de 1.000.000. ¿Sí? Entonces, dijimos que en Access tenemos consultas de selección. Todo lo que vimos hasta el momento son consultas de selección, ¿sí? Donde le podemos agregar criterios, podemos optimizar esos criterios a través de parámetros, podemos sacar totales o tener tablas de referencias cruzadas, consulta de tablas de referencias cruzadas. Pero ahora quiero actuar, quiero ejecutar alguna acción. Por ejemplo, a partir de esta consulta, quiero crear una tabla. Nombre de la tabla, le voy a colocar respaldo, colaboradores menos de 1.000.000. Hoy estamos 17, si no me equivoco, 17 de agosto 2022. ¿Sí? Y me pregunta, ¿en qué base de datos la voy a dejar? Acá. Si fuera otra, le diría ahí y le diría examinar, iría a dejar a otra base esta tabla. Como es en esta, la base de datos activa, no hay problema. Y acepto. Ahora, si yo quiero ver los datos que me está dando la consulta, son esos datos. ¿Sí? Pero yo dije que es una consulta de creación de tabla. Se dan cuenta que ya está el icono ahí. Ahí está marcando, en ese icono. Y las consultas de acción se ejecutan, ¿sí? A través de ese botón. Si me paro ahí, dice realiza acciones específicas en una consulta. Si yo le digo clic, no se puede definir un campo más de una vez. ¿Ok? Acepto, lo voy a deshacer. Perdón, lo voy a ocultar. Recuerdan que delante, como acá está ese campo, y ya lo tiene considerado anteriormente, me está diciendo que no puedo tener dos veces el mismo campo. Efectivamente, yo en Access no puedo tener en una tabla o en una consulta dos veces el mismo nombre de campo. Entonces, ok, simplemente no lo muestro. Y al no mostrar, ¿cierto? No lo está tomando como nombre de campo propiamente tal. Y ahora sí le digo ejecutar. Y ahí dice, si bien, si ustedes se dan cuenta, el filtro está funcionando, lo que no tengo es visible el campo, nada más. Y acá me dice, va a pegar 12 filas en una tabla. ¿Sí? ¿Quiero pegarlo? Sí. Y ahí se dan cuenta que hizo algo. Si me fijo acá en la izquierda, ahí creo una nueva tabla que se llama respaldo colaboradores menos de 1.000.000. Al 17, etc. ¿Sí? Ahora, esta consulta está. La voy a grabar como consulta crea tabla. Y le digo aceptar. Y se dan cuenta que con esta consulta yo me dio dos objetos. Al ejecutarla me creé una tabla que se llama respaldo. Si le doy doble clic a esa tabla, esto es lo que ya tengo. Es una tabla. ¿Sí? Y como grabé la consulta, es esta que está acá. Si yo la cierro, ahí está la consulta y tiene un dibujo distinto. Si yo le doy doble clic para tratar de abrir, estoy ejecutando la consulta, por lo tanto, me va a ir a crear la otra tabla. En este caso no quiero ejecutarla, cierro esta ventanita, nada más, y ahí quedó. ¿Sí? Bien, me pasé 1 minuto y algo, como
comenzamos un poquito tarde, ¿cierto? Esperemos que la próxima sesión comencemos a la hora para que terminemos a la hora. Y sería eso por hoy. Si no hay consultas, no hay preguntas, estoy atento a preguntas, consultas. Ojalá lo vayan practicando, ¿sí? Y en la medida que van saliendo consultas, preguntas que ustedes tengan, dudas, las pueden realizar ya la próxima sesión. Bien, profesor. Ok, gracias. No hay consultas ni dudas. Quedamos hasta aquí por esta sesión de hoy. Recordarles que está habilitado ya el módulo 2 y obviamente nos encontramos el próximo miércoles a las 15 horas. Si quieren revisar esta sesión y la sesión anterior, esta se va a poner en el módulo 2, ya como parte de la estructura del curso. Va a estar ahí, dice, acceso a clase en línea o clase en línea con la fecha. Y pueden ustedes revisar el video. Así es que si es que no hay más consultas, les agradezco su participación del día de hoy y nos veremos el próximo miércoles a las 15 horas. Muchas gracias, profesor Leonel, por los conocimientos entregados el día de hoy. Así es que nos vemos la próxima clases. Recuerden que el día lunes abrimos el módulo 3 del curso. Así es que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Gracias. Igual, que estén muy bien, gracias. Chao, nos vemos, gracias. Adiós, Chao, chao. chao. Chau, chau. Adiós, gracias, chao.